Muy buenas noches, mi nombre es Sherezada Yemisel Surizada de León Abundis y en este momento estaré realizando la actividad correspondiente a la primera semana de la materia Seminario de Profundización en Defensa Oral y Litigio Estratégico. En este caso nosotros nos abocaremos a realizar un video descriptivo de las lecturas que nos ayudaron a conocer la norma jurídica nacional en materia de migración y su aplicación, así como los medios de defensa ordinarios y extraordinarios con relación a la protección y regulación de la estancia de las personas no nacidas dentro del territorio nacional. Primeramente debemos de recordar que el fenómeno migratorio es algo que ha acompañado a la humanidad desde antes de ser propiamente una civilización. El migrar, este acto que realizan las personas de moverse de un lugar a otro para tratar de obtener un mejor medio de vida, es propio y fundamental de la naturaleza humana. Una vez que se establecieron las primeras civilizaciones y con ellas los gobiernos, estos tuvieron la necesidad de hacer una diferenciación entre las personas que eran parte de sus comunidades y aquellas que llegaban a integrarse. Esto debido claramente a la naturaleza finita de los recursos con que cuentan tanto las personas como las naciones. Así, en este caso, nosotros debemos de recordar que en Latinoamérica igualmente la migración no es un fenómeno reciente. En la época precolombina podíamos verlo como parte de un intercambio cultural, económico, que finalmente se traducía en que algunas personas llegaban a establecerse a otras comunidades o bien que sus mismos negocios los hacían moverse de un lugar a otro para obtener un mayor beneficio económico. Así las cosas y en el contexto actual, nosotros debemos de recordar que los motivos y causas que generan la migración en Latinoamérica en este preciso instante son muy diversas, pero todos ellos o la gran mayoría de ellos tienen que ver con problemas políticos sociales. Tenemos que ver que existe desde la falta de alternativas laborales, la no dignificación del salario, la precarización del empleo, así como también la inseguridad económica y social, los problemas con bandas, diferentes circunstancias de crimen organizado que ocurren en países latinoamericanos y del Caribe que obligan a la población a buscar un refugio o seguridad para sus familias. También tiene que ver con una falta de satisfacción de las necesidades fundamentales de las familias, esta búsqueda de una nueva oportunidad y de dar a nuestros seres queridos todo aquello que ellos necesitan para su óptimo desarrollo. Y no podemos tampoco dejar de lado el hecho de la falta de agua. Este fenómeno global que se ha visto intensificado durante los últimos años y que definitivamente ha prendido alertas rojas, cuando menos aquí en el centro del país, en nuestra capital, que nos hace ver que hay un fenómeno migratorio muy fuerte, tanto de llegar como de irse, este movimiento que tienen algunas personas buscando el que no haya la escasez del agua. Igualmente no debemos tampoco dejar de lado los conflictos que aún persisten en la región, como aquellos países donde aún se libra una guerra, un golpe de estado, una situación militar o paramilitar que impide que las personas lleven de una forma adecuada el desarrollo de sus vidas. Este fenómeno migratorio, tanto en los países de tránsito como de destino, tiene diferentes efectos. Nosotros podemos ver que en los países de tránsito existe una presión sobre los servicios públicos. El aumento de la población migrante puede ejercer una presión sobre servicios públicos como salud, educación, vivienda, transporte. De igual manera, al menos aquí en la capital nosotros hemos podido ver un incremento en estas caravanas migrantes, en este número de personas que de forma transitoria se encuentran dentro de nuestro país y que claramente reclaman estos servicios del Estado o de los vecinos.
lo que genera claramente una incomodidad, por decirlo menos, con los connacionales. Existe también una situación con un problema de integración. Ellos no tienen la finalidad de quedarse en nuestro país, toda vez que se trata de un problema de un país de tránsito. Esto significa que los migrantes no están dispuestos a compenetrarse con la cultura local y entonces son percibidos como personas ajenas o como entes entrometidos dentro de la vida normal y rutinaria de las personas, pero también dentro de su despliegue sociocultural, ya sea en las fiestas religiosas, en las fiestas cívicas o simplemente en esta rutina que tenemos como familia de los días de descanso, los días de escuela. Esta falta de acoplamiento de las personas migrantes generan también problemas en los países de tránsito. Y claramente todo ello tiene que traer como consecuencia natural un incremento en la economía informal. Son personas que no cuentan con la documentación necesaria para acreditar una legal estancia dentro de nuestro país y que tampoco cuentan con los medios necesarios para demostrar su conocimiento o expertise en diferentes áreas. Esto significa que ellos generen trabajo informal y que de igual forma lo consuman. Situaciones que claramente son un problema para los países de tránsito. Por su parte, los países de destino ven otro tipo de problemas como podría ser la competencia laboral y el resentimiento de los nacionales hacia los migrantes, ya que ellos hacen trabajo precarizado, trabajo mucho más mal pagado y que entonces frena o limita las oportunidades de las personas que ya habitaban dentro de ese territorio. Hay un impacto negativo en el salario, puesto que existe una oferta y una demanda, hay una oferta de mano de obra barata, lo que hace que también exista problemas de precarización en el salario y en la distribución de la riqueza. Existe una diversidad cultural que también se puede significar en una división intercultural. Esto significa que las personas que ya habitaban en ese país ven como extrañas, ajenas e incluso inapropiadas las diferentes expresiones culturales, religiosas o costumbres que tienen las personas migrantes, lo que genera una división entre los que siempre hemos sido de aquí y los que vienen llegando, así como la percepción de una falta de respeto entre unas y otras personas. Y de igual manera existe una presión sobre los servicios públicos, el hecho de que haya un mayor número de personas queriendo obtener los mismos servicios básicos de parte del Estado sin que éste esté generando una mayor o recaudando una mayor riqueza, puesto que definitivamente las poblaciones migrantes tienden a eludir impuestos. Esto significa que hay más personas queriendo obtener un satisfactor sin que el mismo pueda ser cubierto por el Estado por la falta de recaudación en materia fiscal. Finalmente, nosotros debemos de recordar que la migración, si bien es un fenómeno complejo y multifacético, también el mismo entraña diferentes problemas en razón de los grupos vulnerables por los que se encuentra comprendido. Así tenemos bien las cosas, que no es lo mismo el tipo de necesidades o de satisfactores que deberá de obtener una persona anciana o de la tercera edad, como un niño, como una mujer. Estas condiciones de vulnerabilidad que no solamente hacen más difícil su tránsito por los países de tránsito o la llegada a los países de destino, sino que también implican que el Estado tenga un deber superior para proteger los derechos fundamentales de estas personas, porque no debemos de recordar que el hecho de no haber nacido dentro de ese territorio los hace menos seres humanos y por ende todo Estado tiene la obligación de procurar y de generar las condiciones para el libre ejercicio de los derechos que la humanidad ha tenido a bien reconocer entre ellos. Es una situación intrínseca del individuo, estos derechos y la forma en la que habrá
de desplegarlos y de sentar las bases para reclamar al Estado, aunque no haya nacido en él, aunque solamente se encuentre de tránsito, o bien aquel donde ha definido que será el fin de su migración, deberá este Estado de cubrir estas necesidades a los individuos. Finalmente, considero que debemos de tener en consideración la ley nacional de migración que en este momento es vigente para nuestro estado, en el cual se tienen las siguientes categorías migratorias. Tenemos primeramente un visitante, es una persona que ingresa a México por motivos turísticos, de negocios, para realizar actividades artísticas o culturales. Los visitantes tienen derechos como lo son el acceso a servicios básicos y la protección de los derechos humanos, así como obligaciones, ya son estas: respetar las leyes mexicanas y las condiciones de la estancia que se les ha autorizado dentro de nuestro territorio. Tenemos también definidos a los residentes temporales. Esta categoría incluye a extranjeros que deciden residir en México por un periodo determinado, ya sea por motivos laborales, familiares o de estudios. Los residentes temporales tienen derecho al acceso a los servicios como salud y educación, y tienen las obligaciones de mantener su estatus migratorio actualizado y respetar las leyes mexicanas. Existen también los residentes permanentes. Esta categoría incluye extranjeros que desean residir de forma permanente en México. Los residentes permanentes tienen derechos similares a los residentes temporales, pero con la posibilidad de residir de forma indefinida en nuestro país, siempre y cuando cumplan con las regulaciones migratorias. Tenemos también una categoría por la que México se ha destacado a lo largo de la historia, y esto es los refugiados. Esta categoría incluye a personas que obtienen ese estatus debido a una solicitud que se realiza frente a los diferentes lugares diplomáticos, ya sean cónsules o bien ya sea en las embajadas, la representación que el Estado mexicano tiene dentro de diferentes territorios. Y son personas que creen que su vida, su integridad, su salud o sus familiares se encuentran en peligro debido a sus creencias religiosas, políticas o sociales, por lo que piden al Estado mexicano la ayuda para permanecer en nuestro territorio y así huir de la persecución. Son personas que en últimos años se encuentran huyendo de la violencia general en sus países de origen, y que por ende el Estado les otorga esta calidad migratoria, la cual por supuesto tiene como consecuencia que una protección a sus derechos humanos e individuales y la asistencia consular en todo momento, y de igual forma tiene como consecuencia las obligaciones de respetar el Estado de Derecho y el conjunto de normas que regularán su actuar mientras se encuentren en nuestro estado, así como mantener de forma vigente su estatus migratorio. Finalmente debemos de recordar o parafrasear que la Convención sobre la Condición de Extranjeros es un tratado internacional que establece los derechos y obligaciones de los extranjeros en un país anfitrión. El mismo fue firmado en el Estado cubano y nos dice que existe el derecho a la no discriminación. Esta convención establece que los extranjeros deben recibir un trato igualitario y no discriminatorio en comparación con los nacionales del país anfitrión en cuanto a sus derechos fundamentales, el acceso a la justicia, la educación, la salud y el trabajo. Protege de igualmente a los extranjeros o a los migrantes contra la expulsión. Esta convención reconoce el derecho de los extranjeros a no ser expulsados arbitrariamente de un país anfitrión y establece que toda expulsión debe realizarse de acuerdo a la ley y respetando los derechos fundamentales de las personas. Existe el derecho a la protección contra la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, el derecho a la protección de la vida familiar, y esto cobra una gran relevancia en nuestras últimas décadas porque vemos a personas que migran
y posteriormente los siguen sus familias, o que en alguna parte del trayecto durante estos países de tránsito se ven separados, y es un derecho fundamental la unidad familiar, el que los niños, el que las madres, el que los padres se encuentren dentro de este conjunto familiar y puedan unos a otros brindarse la asistencia y el apoyo que solamente se encuentran dentro de este núcleo. Igualmente existe el derecho a la protección de los refugiados. La Convención establece que los extranjeros que sean refugiados tienen derecho a la protección internacional y a no ser devueltos al país donde su vida o su libertad corren peligro. Estos son los tópicos que nos pidieron abordar para la elaboración de este video, esperando que los mismos hayan sido claros y que cubran con la totalidad de las situaciones que fueron requeridas para esta semana. Me despido de ustedes deseándole una excelente noche.